Bienvenidos, agradecemos a quienes el día de hoy nos hacen el favor de darnos su atención. Queremos platicar sobre el tema de la economía, cómo va la economía en México, y para ello hemos invitado a especialistas que nos pueden ayudar a entenderlo mejor. Quiero dar la bienvenida y agradecer la presencia de Enrique Camargo, que es director de plaza de Actinver. Gracias, Enrique, por acompañarnos. Gracias. También doy la bienvenida a Joel Espejel, que es catedrático de Economía de la Universidad de Sonora. Joel, bienvenido. Muchas gracias por la invitación, Marco, muy amable. Y damos la bienvenida por primera vez, y ojalá que no sea la última, a Rafael Gómez, que es director de Pontifex Financieros. Muchas gracias. Gracias. Enrique, la economía está conectada. Hoy vivimos un mundo totalmente globalizado y para poder, antes de evaluar el desempeño de la economía mexicana, tendríamos que ver cómo está, digamos, la economía global. ¿Cuál es tu diagnóstico? ¿Cómo está marchando ahorita la economía a nivel global? ¿Estamos en proceso de recesión? ¿Estamos en un momento estable o estamos creciendo? Bueno, a nivel global hay ciertas regiones que están en crecimiento económico, como Estados Unidos, que acaba de reportar un 3.2, muy por arriba de lo que se estimaba. Es muy buen número, ¿no? Excelente, pero pues hay otras regiones como Europa que están bajas. Y a nivel global, la estimación de los principales estudios económicos, analistas, ven que puede bajar un poco. No a caer a nivel recesión, sino no mantener el ritmo que se traía. Entonces, depende de la región y es el crecimiento económico. Pero pues la principal economía del mundo va fuerte, 3.2, con inflación controlada, que fue el motivo por lo que se espera que la Fed ya no suba tasas, al contrario, que pudieran bajarlas en el tercer trimestre. Pues ahí estamos, México, pues pegados a esta locomotora, y pues donde eso es buena noticia dentro del escenario pues que tenemos de inicio de sexenio, que hay una curva de aprendizaje normal y más con todo un cambio de régimen y de personas y de funcionarios. A nivel global, entonces se ve una economía con menor crecimiento que años pasados, aunque aquí tenemos al vecino con un crecimiento fuerte, eso puede ser ¿Se piensa, Enrique, que el crecimiento que está teniendo Estados Unidos, digamos, podría seguir en esos ritmos parecidos en los próximos años? ¿O se piensa que puede haber un ajuste para el siguiente año? Sí, yo creo que se mantiene, inclusive pues la Fed utiliza esa herramienta que son las tasas de referencia para mantener, para acelerar o desacelerar cuando ven algún problema de inflación. Como ahorita la inflación está controlada sobre un 2.2, no ven tanto el problema de subir tasa o de bajar tasa. El problema es que si hubiera una inflación fuerte en Estados Unidos, subieran las tasas y entonces sí le iba a pegar el crecimiento económico. Eso es predecible que más o menos se conserve. No. Y por lo pronto este año, que es como el tercer año de gobierno, se ha visto que es cuando le echan todas las baterías, ¿no? Para que cuando venga el momento electoral, el año próximo, pues traigan la economía, el gobierno. Eso quiere decir que este año y el siguiente año van a ser buenos años para la economía estadounidense, por lo menos, ¿no? Por lo menos y pues una parte del siguiente. Ahora, Joel, ¿qué tanto impacta el buen desarrollo de la economía, el buen estado de salud de la economía de Estados Unidos? ¿Cuánto debería de impactar en el caso de México? Porque es nuestro principal socio comercial. Efectivamente, hay una estrecha relación comercial entre México y Estados Unidos. México está exportando el 80% de sus productos hacia Norteamérica, y Estados Unidos manda hacia México el 50%. De hecho, ya es el segundo socio comercial principal. Desplazó a China, ¿no? Por la guerra comercial que actualmente tiene Estados Unidos con China. Entonces, esta relación comercial tan estrecha pues viene a generar una expectativa positiva, pero por primera vez en este trimestre de 2019 hay una separación de los ciclos económicos de Estados Unidos con México. ¿Y a qué me refiero con esto?
Efectivamente, Estados Unidos, como ya lo comentó Enrique, creció al 3.2% en el primer trimestre de este año y México lo hace al 0.2%, 3% de diferencia entre el crecimiento económico. ¿Normalmente estaban ligados? Ligados, efectivamente, si crece la economía estadounidense, crece la economía mexicana. Pero hoy por hoy, la implementación de algunas estrategias por parte de la economía de Estados Unidos, con el dumping fiscal, de bajar los impuestos corporativos que entran en vigor en enero de 2018, aprobados en 2017, pues esto viene a bajar el impuesto corporativo del 35 al 21%. Y política económica espejo, México hace lo referente en la zona franca de la frontera, bajándolo del 30 al 20%, al igual que el IVA, ¿no? A la mitad. Entonces, estas son políticas que aplica México en consecuencia a lo que está haciendo Estados Unidos. Hay una normalización de la política monetaria de Estados Unidos, 2.25% la tasa de interés de referencia, impuesta por la Reserva Federal, la FED, y el 8.25% para el caso del Banco de México se ha mantenido. Pero esto nos lleva a que esa política antidumping, de que bajar los impuestos, está teniendo efectos por la relocalización, el reshoring que se está implementando de empresas, toma la decisión. Otra cosa es el proteccionismo en materia comercial que está aplicando Donald Trump, que por lo tanto se da esa separación y que no crece México. Y ese proteccionismo lo vemos en los aranceles que se implementaron hacia lo que es el acero y el aluminio, fundamentales para muchas industrias que están posicionadas en nuestro país, sobre todo metalmecánica, automotriz, aeronáutica. Digamos, y eso podría tener un efecto negativo eventualmente sobre la economía mexicana. Un proceso, aquí ya voy a hablar de recesión, 2 trimestres seguidos, cae el PIB industrial de México. Cayó en el cuarto trimestre de 2018 y en el primer trimestre de 2019. Entonces, eso lleva a que ya haya una recesión en el sector industrial precisamente por esa política de aranceles. Además de la incertidumbre que generó la cuestión del Tratado de Libre Comercio América del Norte en su modernización o renegociación, el TMEC o el USMCA para Estados Unidos y Canadá, que lleva a que no se estuviese vendiendo lo que venían últimamente generando tanto México como Estados Unidos. Entonces, con estas políticas proteccionistas, la política fiscal de Estados Unidos pues, nos está impactando directamente. Exacto. Más están los factores internos que tiene la economía mexicana. Que ahorita hablaremos de eso. Efectivamente, que es otro tema muy interesante. Exacto. Porque hay factores internos que afectan. Rafael, entonces pareciera ser que hay una especie de efecto cruzado. Por un lado, beneficia el crecimiento de Estados Unidos, pero por otro lado perjudica ciertas medidas proteccionistas en la parte industrial. ¿Cómo podría o cómo está atendiendo el gobierno mexicano este doble efecto? Bueno, antes de contestar esa pregunta, algo que hemos estado observando es un efecto muy curioso de inversión de las tasas de corto plazo y de largo plazo. Normalmente en la historia se veía más atractiva, ¿no? el rendimiento en el largo plazo y en el corto plazo un rendimiento menor, pues para provocar obviamente el efecto de la inversión en el sector productivo, ¿no? En la actualidad tenemos una situación a la inversa. Complementando un poquito los comentarios aquí de mis compañeros, me llama la atención porque eso regularmente incita o da a pensar que sí necesita liquidez el gobierno de Estados Unidos. A pesar de los comportamientos que están destacando, vemos que hay una necesidad de obtener recursos para seguir avanzando en los planes de desarrollo, ¿no? Y propósito que tiene la nación. Y aquí para el caso nuestro de los mexicanos, vemos como efectivamente un decrecimiento en las actividades secundarias, ¿no? Y terciarias, principalmente por la falta de certidumbre, ¿no? en el comportamiento de los indicadores principales, ¿no? Entonces, yo lo que hemos estado observando es que para que la industria pueda tener un crecimiento interesante, tiene que haber también la certidumbre para que los mercados terciarios puedan seguir arriesgándose a apuntar a un crecimiento certero, ¿no? Claro. Entonces podríamos concluir que si vemos pues el panorama del mercado global, de la economía global, principalmente nuestro principal socio comercial que es Estados Unidos, el 80% del comercio se da con él. Si bien todavía hay incertidumbre en ciertas decisiones, estamos hablando de un crecimiento estable en los años anteriores, este año y el próximo año, que permitiría de alguna forma que México pudiera pues estar en una economía también bastante estable en ese sentido. No hay nubarrones, hay incertidumbre, pero no tenemos nubarrones enfrente. Libramos ya lo de la negociación del Tratado de Libre Comercio en términos positivos, entonces parecería ser que por ahí
no está la explicación de las preocupaciones que se están dando en la economía mexicana. Regresamos un momento más, estamos hablando del desempeño de la economía. ¿Qué está pasando en México en estos meses? Muy bien, estamos de regreso, estamos hablando sobre el desempeño de la economía. Muchos mexicanos no terminan de entender qué está sucediendo. Por un lado, el presidente de la República habla de que en este sexenio se puede crecer a un promedio del 4%, terminando haciendo un crecimiento de menos a más, terminando el sexenio con probablemente un crecimiento del 6%. Sin embargo, recientemente el INEGI, que mide el desempeño de la economía, habla de un crecimiento del 0.2% durante el primer trimestre. Rafael, el presidente dice, yo tengo otros datos. ¿Qué estará pasando? Porque la OCDE también hace un ajuste en el pronóstico de crecimiento de este año a 1.6%, que es similar a lo que han hecho diferentes organismos, tanto privados en México como organismos internacionales. ¿Estamos en un riesgo de recesión o es algo totalmente coyuntural? No es novedad, ¿no? que escuchemos sobre diferentes fuentes, ¿no? El sector empresarial, que es el que está marcando prácticamente lo que sigue adelante, va a basar sus decisiones en las fuentes oficiales, ¿no? Entonces, si es algo coyuntural o no, a lo mejor no es necesariamente lo que hay que preguntarnos, ¿no? Lo que hay que preguntarnos es si el mercado o los empresarios están preparados para sacar adelante el siguiente paso, ¿no? Con lo que diga este gobierno o con lo que deje de decir, ver si están preparados para el entorno, porque ya ahorita vemos cómo ya está saliendo a otros países, ¿no? Ya muchas empresas que antes nada más estaban volteando a ver al vecino del norte, ahora tenemos empresas que están haciendo negocios en Dubái, se está incrementando el negocio en China y en otros países. Sí, estamos hablando de una alta competencia por las inversiones, ¿no? Todo el mundo se está moviendo, ¿no? En ese sentido, ¿nos podríamos estar rezagando, digamos? Ya son inicios, ¿no? de una mirada diferente, ¿no? a lo que es la toma de decisiones, hacia dónde van los nuevos mercados. Yo pienso que ya está reaccionando el mercado a nuevas áreas, ¿no? de oportunidad. Okay. Enrique, tú decías que puede ser también parte de la curva de aprendizaje. Es una nueva administración, hay un cambio, digamos, radical en quienes dirigían al gobierno y es obvio que tienen que tener una etapa de aprendizaje y ha bajado también el gasto en forma importante. El gobierno federal habla de que es un ahorro, una parte de su estrategia de austeridad, pero ese gasto está impactando también en los resultados económicos, ¿no? Sí, yo creo que con un cambio de régimen, con nuevos funcionarios, ante una situación así es lógico pues dar el beneficio de la duda a un cierto tiempo para que empiecen a dar resultado algunas de las políticas, ¿no? Como corrupción, lo del huachicolero, la baja ahorita en la inversión en el sector industrial, que influye mucho el sector petrolero. Eso fue lo que influyó mucho en el indicador económico. Pero una vez resolviéndose eso o estabilizándose esa situación, pues yo creo que sí podemos llegar a crecer a niveles del 4. Ya lo hicimos hace tiempo, ¿no? Que crecimos hasta niveles del 6, 6.5, allá con Cedillo y todo con... y pues yo siento que el presidente pues está también mandando el mensaje positivo, ¿no? De percepción. Ese es su trabajo, ¿no? Tiene que ser optimista, él tiene que ser el mejor representante para alentar, ¿no? Y crear esa certidumbre en el que sí podemos llegar a alcanzar esos indicadores, ¿no? Lo primero que hay que hacer pues es creértela, ¿no? Y yo creo que él está haciendo la labor para crecer eso. Y pues yo creo que México tiene muchos elementos, ¿no? para salir adelante. Lo que es el turismo, para mí es el petróleo mexicano, pero sin contaminación, ¿no? Tú vas a ciudades, ¿no? Como, no sé, San Miguel de Allende, La Paz, donde he estado recientemente. Sí, hay sectores que tienen todavía margen para crecer, ¿no? Ves el tesoro que tenemos ahí, ¿no? De crecimiento, de potencial de crear divisas y crecimiento económico en el sector servicios.
y yo creo que tenemos ahí una oportunidad, ¿verdad? Que resolviéndose de alguna manera los puntos que él trae muy en la mira, como es la corrupción, el Estado de Derecho, etcétera, pues podemos ya los mexicanos también creer, porque parece que los extranjeros creen más en nosotros que nosotros en nosotros mismos. Vemos el tipo de cambio, antes de hace 6 meses, pues andábamos sobre niveles de 20 y ahorita andamos en 19, Así bajos, ¿no? La percepción, ¿verdad? De que sí podemos estabilizarnos y salir adelante dándose pues algunas medidas que van a ir aterrizando. Yo le daría el beneficio de la duda, estamos en una etapa de aprendizaje, cualquier negocio o cualquier nuevo proyecto tiene su curva de aprendizaje, y más con este país y con un cambio de régimen tan brusco, pues es lógico pensar que pues vamos a primero aterrizar un poco, y yo le daría pues un año para ver, realmente un año, ¿no? Para ver ya la experiencia y el crecimiento. Sin embargo, Joel, un tema que trae preocupado a muchos analistas es el tema de la confianza, ¿no? Los inversionistas, digamos, basan su decisión sobre la inversión sobre la confianza. Algunas medidas han despertado desconfianza, hay que decirlo, la cancelación del nuevo aeropuerto de la Ciudad de México, y algunos otros anuncios de inversiones como Pemex, que algunos no están de acuerdo que sea la mejor estrategia, o lo del Tren Maya, o diferentes, la construcción de este aeropuerto de Santa Lucía. ¿Está impactando, están preocupados en términos de confianza los inversores? Efectivamente, y lo primero que hace un inversionista cuando mira hacia un país es analizar el riesgo país que tiene el mismo. Las calificadoras internacionales se encargan de asignar una nota acorde al comportamiento de sus principales variables económicas, políticas, sociales, medioambientales. Es un trabajo riguroso que hacen las calificadoras a nivel internacional. Entonces, si no tiene el país una generación de confianza, o si hay algún aspecto de incertidumbre que les pueda generar el no tomar... Hay mucha sensibilidad en este sector, ¿verdad? Efectivamente, se hace el análisis de sensibilidad costo-beneficio. Entonces es muy importante generar ese ambiente de confianza propicio para alentar a que los inversionistas, tanto nacionales como extranjeros, tomen la decisión de invertir en los proyectos que tiene como visión el gobierno federal. Hay un Plan Nacional de Desarrollo que recientemente se acaba de anunciar, 2019-2024, en el cual viene el apartado de economía, donde se detallan las obras de infraestructura que se van a construir, como bien lo acabas de comentar, las cuales deben de tener un arrastre en términos económicos. Y acaba de cancelarse por decreto la Ley Federal de Zonas Económicas Especiales, pero si lo vemos es prácticamente lo mismo que se está haciendo con el Plan Nacional de Desarrollo, es una réplica con ciertos ajustes de las zonas económicas especiales, potenciar los puertos del sur, potenciar el istmo de Tehuantepec. Sí, es una prioridad del presidente bajar la desigualdad regional, ¿no? Así es, la desigualdad que hay en términos económicos y sociales en la región norte-noroeste y sur-suroeste, ¿no? Entonces, están enfocando más a esta diversificación de los mercados, de no únicamente estar canalizando todos los esfuerzos hacia Estados Unidos, sino visualizar el Pacífico. Por eso se ratificó el TPP-11, en el cual México tiene un eslabón importante, porque el cruce de mercancías puede ser a través de este corredor multimodal de cuestión de comunicar el Golfo con el Pacífico. Entonces, por aquí se va a tener contacto con otras economías, como viene a ser Brunei, Malasia, Singapur, Nueva Zelanda, Australia, Japón, que ya se tienen relaciones comerciales con ellos, y los países de América Latina, como viene a ser Perú y Chile, ¿no? Más Canadá, que ya se tiene un tratado de libre comercio con ellos. Entonces están visualizando más, apostándole al sur, y no únicamente están estas obras de infraestructura, sino también está la cuestión energética. Hay un gasoducto que se va a construir, está la refinería de Dos Bocas, el puerto de Champotón en Campeche, desarrollarlo para cuestiones muy de química y petroquímica y cuestiones de refinería también. Entonces va a ser un eslabón importante en el sur, que es lo que plantea el Plan Nacional de Desarrollo para los próximos 6 años. Pero se tiene que tener la certidumbre de decir, si voy a cancelar estas obras, como el aeropuerto de Texcoco,
y pasarlo a Santa Lucía, me tienes que dar la certidumbre a mí como empresario, tanto nacional como extranjero, de que las cosas son correctas. Debe haber transparencia en cuestión presupuestal, debe haber transparencia en el uso de las finanzas públicas, debe haber transparencia en los diagnósticos medioambientales. Todo debe estar bien ordenado con el objetivo de mandar buenas señales al exterior y al interior. Digamos, podríamos decir que efectivamente puede ser un proceso de aprendizajes, de ajuste entre un cambio tan radical de gobierno con otro enfoque más social, más de equilibrio entre regiones, entre diferentes estadios sociales. Sin embargo, también el mercado pues, necesita señales mucho más claras de estabilidad que garanticen las inversiones. Eso también puede estar sucediendo y, digamos, estamos en ese proceso para saber de qué lado finalmente se va a decantar del gobierno, que es el principal actor en este momento en términos de garantizar un crecimiento o un estancamiento de la economía. Vamos a regresar un momento más, estamos hablando sobre la economía en México. Muy bien, estamos de regreso, estamos hablando sobre el desempeño de la economía en México. Enrique, en esta perspectiva, el ciudadano, las empresas, principalmente las micro, las pequeñas, las medianas, ¿qué deberían de estar tomando en cuenta respecto a este momento, en este proceso? ¿Deberían de acudir al crédito? ¿Deberían de ser más conservadores? ¿Deberían de empezar a transferir su liquidez a dólares? ¿Tendrían que esperar? ¿Qué tendrían que hacer? Porque la gente como que dice, muy bien, padrísimo lo que ustedes me dicen, pero yo ¿qué tengo que hacer para cuidar mi patrimonio? Muy bien. Sí, recordé una vez que estaba en una plática y me dice uno de los alumnos que estaba ahí, bueno, ¿cómo le hago para generar ese ingreso y poderlo diversificar en ese cuadrito del patrimonio que usted dice? Entonces, bueno, como persona física, yo creo que ante esta situación, pues hay que ser prudentes. Y yo siempre recomiendo que una parte del patrimonio, del ahorro, del cochinito que tiene uno, pues esté en dólares. Una parte, no todo, sino pues, un 50-50, un 40, es una moneda dura, con todo y que las... Es como una especie de seguro, ¿no? Con todo y que las tasas en México a la larga te van a dar más, pero pues hay periodos donde pues ya hemos sabido de incertidumbre y de riesgo. Pero pues en lugar de estar sobrecargado totalmente en una moneda o en otra, uno pues de una manera muy sencilla puede traer ese balance. Y cuando uno de esos dos activos, ¿no? Ya sea pesos o dólares, represente un 10% más o un 60-40 o algo así, se rebalancea y listo, vas aprovechando lo que subió un activo contra el otro y así no estás preocupado y aparte estás durmiendo a gusto. Y pues asesorarse bien, ¿verdad? En qué instrumentos de inversión hay que hacer. Hay un autor muy conocido y yo que admiro mucho que se llama Carlos Ponce, que dice en uno de sus últimos libros, estudiar, trabajar y ahorrar no es suficiente, invierte en bolsa. O sea, hazte socio de empresas que tienen el potencial de crecer al 20, al 30%, como son los grandes constructores del patrimonio y que ahora ya en México tú puedes invertir en cualquier parte del mundo. Ahí nos falta cultura, ¿no? Entender que no todo es la renta fija, no todo es en CETES, no es lo que ofrece el banco, hay diferentes opciones, ¿no? Y que están a la disponibilidad de cualquier el 1%, ahorrador, ¿no? El 1% de la población económicamente activa en México invierte en acciones y en bolsa. Es socio de empresas que están, no es especulador, o sea, soy socio, invierto y voy junto con la empresa. ¿No te gustaría ser socio de Amazon o de Netflix? Ya puedes. Y Exacto. estás en dólares y estás con potencial de crecimiento, de Disney, etc. Entonces, una primera recomendación es abrirse a estas nuevas opciones. Sí, y que hay acceso de 20,000 pesos, tú ya puedes invertir en todo el mundo, ¿no? Desde México, ¿verdad? Hay una anécdota de este señor que fue a Estados Unidos a comprar unos tenis y un muchacho que lo atendió porque es triatleta y cuando llega y compra los tenis, abren la caja y ve que viene defectuosa los tenis y dice el muchacho de 25 años que está ahí atendiéndolo, vienen defectuosos de fábrica, voy a vender mis acciones, dijo. ¿Qué? Le dijo
Carlos. Sí, que voy a vender mis acciones, porque yo aquí veo qué es lo que se está demandando aquí en mi puesto, y luego veo quién es la empresa que lo produce y compro unas poquitas de acciones. Entonces, por eso así le cambió y le llamo un libro. Yo además soy empresario de bolsa. Así es. Rafael, por otro lado, respecto a las empresas, las micro, pequeñas, medianas, ¿qué deberían de hacer? ¿Deberían de ser cuidadosos con el acceso al crédito o es momento de apostarle? Definitivamente tiene que haber una cultura del crédito responsable. Siempre tiene que ser dinero para hacer más dinero. En la actualidad, la pequeña y mediana empresa, por necesidad, por falta de cultura en los temas de financiamiento, desconocen la diversidad de productos que existen para poder tomar decisiones con el producto adecuado. Algo que vemos en el día a día es la necesidad de poder no necesariamente apalancar más a los negocios, no otorgarles más financiamiento, sino cambiar la manera en cómo tienen ellos contratado su deuda. Vemos muchas... O sea, lo premia sería revisar la deuda que actualmente tienen contratado, a ver cómo se puede mejorar. Sí, vemos deuda de corto plazo en inversiones de recuperación de largo plazo. Entonces muchas veces se confunde y se piensa que todos los dineros son iguales, pero la verdad es que no es así. Claro. Hay que tener mucho cuidado con el tipo de producto que se contrata para la inversión específica que se va a otorgar, ¿no? Así es. Ahora, Joel, en cuanto a la familia, ¿qué tendría que ser? ¿Tendría que ser cuidadoso con su gasto? Yo creo que lo primero es conservar el empleo, ¿no? Ahorita no es el momento para estar jugando, arriesgando, ¿no?, el empleo que se tiene, pero ¿qué otras medidas debería de tomar? Cuando hay un cambio de administración federal o estatal, siempre se genera esa incertidumbre para las familias. Y lo primero que en se México tiene que hacer, mundo, y en el ¿no? mundo, esto es genérico y global. Lo primero que tienen que hacer es ahorrar, ¿sí? Eso es fundamental, como ya lo comentó Enrique, y tomar decisiones con ese ahorro. Se puede prescindir de una parte de los ingresos que se reciben y analizar también las deudas que se tienen. Se recomienda hacer presupuestos, ver el ingreso que percibes y todos los gastos que estás tú generando mensualmente, y ver qué recortes, así como le hacen los gobiernos y las empresas, se pueden realizar. Gastos que no son prioritarios, pues los podemos eliminar para incrementar el lado del ahorro. Porque siempre hay que tener un ahorro para cualquier contingencia en materia económica y que no vayas a caer en una insolvencia, que esto es muy importante. Y aquí hay varias estrategias que puede implementar una familia, ¿no? Cuando se hace este presupuesto, porque muchas veces no lo hacemos, prácticamente el 36% de la población hace un presupuesto, y esto lo establece la última encuesta nacional de inclusión financiera, en lo cual también está la cuestión de los créditos, porque vemos que tenemos ingresos, tenemos gastos, y para esos gastos tenemos que utilizar el crédito al consumo, y muchas veces esos créditos son caros. Y esos créditos tienen un CAT a veces de arriba del 100%. ¿Sí? Y creemos, porque el 70% de la población que tiene acceso a un crédito cree que la banca o el banco es el único que lo puede proporcionar, que ese es otro gran error. Y ahí vamos a la falta de cultura financiera o educación financiera. Entonces, aquí en este rubro tenemos que aprender de los mercados, conocer los mínimos de inversión, las tasas de interés que se están dando, o las tasas de rendimiento, las tasas de descuento, hacer un análisis detallado. Si no sabemos, acudir a los especialistas que nos pueden asesorar. Que no es un tema tan complicado, Que no es ¿no? complicado. Nomás es cuestión de meterse un poquito a estudiar, Así pues, es, porque ahora, ahí pueden estar jugando el futuro muchas familias. Efectivamente, ¿no? y ahora hay otros mercados que los jóvenes están ingresando más a ellos, como Forex, es el mercado de divisas, el mercado de las criptomonedas, que ya están muchas de ellas regularizadas, más de 6,000 monedas que hay a nivel internacional. Todos los jóvenes están entrando en ese dinamismo de los nuevos mercados financieros que les pueden generar una utilidad o un rendimiento. Entonces podríamos decir que no es momento ni para entrar en pánico ni para preocuparnos de más. Es el momento de ser cautelosos e inteligentes en el tema de seguir ahorrando, que siempre es una estrategia sana de empresas y de personas. Saber tener mayor calidad e inteligencia en la forma en que usamos ese ahorro para que pueda seguir creciendo, entender que hay varias opciones, incluso algunas que pueden inclusive tener el beneficio de que puedes hacerlo en moneda extranjera con rendimientos de inversión, y que si no sabes, no es que te quedaste ahí, te puedes acercar a muchos, ¿no?, que conocen de este tema y que asesoran y que ayudan a tomar buenas decisiones. Y con eso también estás ayudando al país. Porque un país que tiene ahorro, un país que tiene
una inclusión financiera y además que tienen jugadores que conocen el mercado, hace que se mejore la competencia y por lo tanto beneficia en términos de eficiencia económica a todos en general. Así que guardemos las pistolas, guardemos las preocupaciones y pongámonos, digamos, a meternos a fondo en revisar nuestra situación económica para esperar que esto sea una coyuntura que pronto dejemos atrás y podamos seguir expandiendo, creciendo, ¿no? Muy bien, estamos hablando sobre la economía en México. Vamos a regresar en un momento más para seguirlo haciendo. Muy bien, ya decíamos, estamos hablando de la economía en México, ya decíamos que pues, no es momento de entrar en alarma, si hay que ser cuidadosos, si hay que ser cautos, pero a ver, aquí hay una promesa del presidente López Obrador de que se va a crecer en promedio el 4% y vamos a terminar creciendo el 6%. Joel, ¿qué se tendría que estar haciendo a partir de hoy, que no tenemos un buen trimestre, para lograr esas metas? ¿Qué medidas deberíamos estar tomando? Primeramente, todos tenemos el compromiso de leer el Plan Nacional de Desarrollo. Para ver entender cuál es la estrategia, cuál es la ¿no? ruta económica, política, social, de seguridad, de salud que se va a seguir en este país para los próximos 6 años. En materia económica tenemos que ver cuáles son las obras de infraestructura, que ya las han dicho en muchos medios, y ver cómo podemos participar en esas obras que se van a desarrollar. La economía estadounidense creció este último trimestre al 3.2% debido a la canalización de gasto para inversión de obra pública. ¿Sí? Inversiones logísticas importantes que da certidumbre a la economía estadounidense. Y que le da competitividad a un país. Efectivamente. México está en la misma ruta, apostándole a varios puertos del sur, obras de infraestructura carretera, multimodales, en comunicación del Golfo de México con el Pacífico. Ahí es donde está la estrategia de modificar la política industrial, porque aquí está una cuestión muy importante. Si vas a invertir en obras de infraestructura importantes en el sur, son para atraer inversión nacional y extranjera, crear un terreno fértil de inversión. Y con ello vas a generar condiciones, porque también hay 76 municipios a los cuales se les va a bajar el IVA, como está en la frontera, y lo que es el ISR y otros estímulos en materia comercial, donde es una área franca que va a permitir el movimiento de mercancías. Entonces, ahí es donde le están apostando, más el corredor energético, la política energética también se tiene que modificar. Y a lo que me refiero con el error de que se cometió en el norte, de prácticamente las maquilas que hay en todo el norte, que son procesos muchas veces con semi-transformación y de bienes intermedios o bienes finales. Sí, que ya dio de así. Pues. Efectivamente, si se da ese mismo fenómeno en este terreno fértil que se pretende en el sur, y que van a llegar maquilas, pues va a ser el mismo error que se cometió en el norte. Claro. Aquí tienes que pensar en dar un mayor valor agregado en un proceso de reindustrialización del sur, pero enfocado en cadenas de valor globales y no únicamente con Estados Unidos, sino enfocados hacia América Latina y hacia el Pacífico. Okay. Eso lo tiene muy claro. Si funciona la política energética y la política industrial, más la política agrícola, acompañada de políticas salariales y de empleo, que es fundamental esto, eso va a permitir generar un mercado interno y una mayor demanda agregada que nos va a llevar a incrementar el Producto Interno Bruto. Sí, solo si cuaja la política que se tiene en mente en materia industrial y energética. Ahora, Enrique, tú decías, hay que acelerar el gasto público, ¿no? Porque todos estos proyectos que platica Joel, pues significan grandes inversiones y tiene que empezar a empujarse eso para que tenga efecto sobre la economía. ¿Qué se tendría que hacer para acelerar el gasto público? Así es. Sí, como decía Joel, debemos de leer el Plan Nacional de Desarrollo y precisamente ahí toca ese tema de cuáles van a ser los ejes rectores, ¿no? Uno va a ser apoyar el gasto público y cuidar que realmente se lleve a cabo, ¿verdad? Porque una cosa es decirlo y otra cosa es que se lleve a cabo. Disminuir la corrupción, ¿verdad? Y todo eso fortalecido por un Estado de Derecho, porque la corrupción es como un pulpo. Es como un pulpo que afecta todas las actividades económicas, de justicia, de crecimiento, etcétera. Es un impuesto carísimo, ¿no? Para un país. Entonces, si salimos con eso, si realmente viene fuerte eso, pues yo creo que de ahí va a haber
Y eso muchos genera recursos. confianza en los inversores, ¿no? Porque la gente quiere invertir en países que sean íntegros, ¿no? Tanto nacional como internacional, ¿verdad? Entonces es importante que el gobierno cumpla en todo momento con la disciplina fiscal a la que se ha comprometido y que brinde las condiciones necesarias para la inversión privada y externa, ¿verdad? Y todo eso, pues fortaleciendo Estado de Derecho, la corrupción, la impunidad y los problemas de inseguridad pública. Entonces, si da ese esquema, si mejora esos rubros, ¿Lo ves esto en el corto plazo? pues yo le daría... Porque estamos como ya te digo, en mayo, ¿no? sí, yo le Por lo daría... pronto este año sí habría que decirlo, es difícil que lleguemos al 2%, siendo totalmente Sí, objetivos. sí, nosotros estamos esperando... Pero se pueden encender los motores para recuperar lo que dejamos de crecer este año el próximo año. No está perdido, pues. Tiene que del haber todo. más gasto y bajar la tasa de interés. Sí, nosotros esperamos este año el 1.7, inflación del 4 para este año, $1 sobre niveles del 20, de entre los 20 bajos, ¿verdad? Y pues que sí haya un crecimiento, ¿no? Que Así haya un es. crecimiento económico y pues ya dependiendo ya de la aplicación del presupuesto real y ver el compromiso, ya no nada más de decirlo, sino qué se hizo con lo que se... Sí, tiene que con lo sonar se prometió, la registradora. Que sea congruente, entonces sí, pues tendremos ya una mejor expectativa, ¿no?, de crecimiento. Rafael, ¿cómo ves? ¿Cómo podemos llegar a esas tasas de crecimiento que son urgentes en este país? Definitivamente tiene que haber un fortalecimiento en el mercado interno, ¿no? Sí tenemos que buscar también la inclusión de más gente que contribuya, definitivamente incrementando los empleos, pero que también sean empleos que sean bien pagados, ¿no? Y que sean permanentes y no sea nada más una estrategia de, pues, política, ¿no?, de corto plazo. Más bien es necesario para que podamos crecer. Necesitamos despolitizar la economía, ¿no? La economía tiene que ser un tema aparte con el que se tiene que jugar con toda seriedad, ¿no? Sí, pero sí tiene que haber más gente que pueda contribuir para que también ese recurso, y ligado también a una política conservadora, ¿no?, en cuanto al apalancamiento de los estados y municipios. Ese es otro tema que tenemos ahí en la disciplina agenda que no se ha financiera. atendido, ¿no? Sí, es importante cuidar el apalancamiento de los estados, ¿no? Y sumando de una estrategia. Que hay que decirlo, están a tope en deuda, o sea, muchos están tronados, no tienen capacidad, inclusive están mal calificados estados y municipios en el país. Esa es una bomba de tiempo que está empezando a tronar, ¿no? Así es, y más sin embargo sí sigue existiendo la necesidad de las inversiones, ¿no? Entonces a lo mejor tienes que voltear a ver los estados y municipios a otros instrumentos financieros que no requieran apalancar directamente o endeudar más, ¿no?, sus balances, ¿no? Entonces, si les parece bien, podríamos concluir. Estamos en un momento donde hay una economía global más o menos estable, donde nuestro socio comercial sigue creciendo y se prevé que para el siguiente año va a seguir creciendo, que es una oportunidad, con sus riesgos ahí en sus medidas proteccionistas, en su pleito con China, pero más o menos podríamos decir que eso nos da margen para crecer. A nivel de México, necesitamos primero enterarnos y participar bien en la estrategia que plantea este gobierno en materia de crecimiento a través del Plan Nacional de Desarrollo. Tendría que el gobierno acelerar sus procesos de toma de decisiones, principalmente en términos de inversiones en infraestructura que da competitividad. Y por otro lado, tendríamos que ser más cautos y más inteligentes las empresas, las personas y las familias en cuanto a su gasto. Pero también dejar de hablar de estos fantasmas que aparentemente no tienen un sustento real de la recesión. Sí estamos creciendo, este año vamos a crecer por debajo de lo planeado, pero no estamos en recesión, no hay elementos, digamos, objetivos para pensar que estamos en recesión. Es insuficiente el 1.6, el 1.8, quisiéramos que sea el 4%, pero eso se construye no solamente con el gobierno, se construye con todos los actores, y ahí los actores privados, nacionales e internacionales, juegan un tema, digamos, un papel relevante, ¿no? Así que esta historia está por escribirse todavía, ¿no? Paciencia, tranquilidad, serenidad, y apostarle, como bien dices, Enrique, a la confianza de nuestro país, de que puede crecer y podemos salir adelante. Totalmente. Muy bien, yo quiero darles gracias Rafael, bienvenido a Opinadores. Enrique, un gusto volverte a tener por acá. Gracias, el gusto fue mío. Como siempre, Joel, es un placer volverte a tener con nosotros. Igualmente, Marco, muy amable. Aquí nos vemos en la próxima emisión.